amigos, somos la familia vallejiana número 2 de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión presentaremos un reportaje basado en el cuento El viaje alrededor del porvenir, del escritor y poeta César Vallejo. Sean bienvenidos, mucho gusto, mi nombre es Leonardo Cabanillas Chota y soy de la carrera de enfermería. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la infancia de César Vallejo. Esta historia empieza en una ciudad al norte del Perú, donde nació nuestro querido poeta y escritor César Abraham Vallejo Mendoza, en una ciudad al norte peruano donde vivía. Asimismo, fue el último de 2 hermanos. Por otro lado, la familia de Vallejo pudieron contar cómo era de niño. Cuentan que Vallejo de niño jugaba misteriosamente a tener mucha hambre. Asimismo, agarraba los panes del horno para así poder comerlos a escondidas, sin que nadie se percatara de su cometido. En otra ocasión, pudieron explicar que los palos que había trazado en la tierra fue para una carta dirigida hacia su madre, que en la carta decía que pasaba mucha hambre. Ciertamente esta historia cuenta sobre la infancia, lo que atravesó Vallejo y el cómo nació su amor por la literatura de tal manera. Alejandra nos expresa que la infancia apunta más allá de la pura percepción individual de un autor. Actualmente podemos encontrar diversas fuentes bibliográficas que nos ayudan a que la investigación sea más rápida y eficaz, como lo son los artículos de investigación. Por último, César Vallejo destacó el valor de ser perseverante y lo evidenció a lo largo de su vida. Además, pudo superar las dificultades. Muchas gracias. Haciendo un análisis del cuento del gran César Vallejo, Un viaje alrededor del porvenir, podemos identificar aquí, por un lado, la ambición de Arturo y por otro lado, la presencia del machismo, de la cultura que tiene pues Julio, ¿no? El patrón. La historia trata de 4 personajes principales, que es el patrón, Julio, Arturo, y que es un empleado, y Eva, una sobrina lejana del patrón. Esta historia habla sobre Eva se llegó a casar con Arturo, uno de los empleados de su tío. Ahora ellos como matrimonio tuvieron un bebé, quien fue una mujercita. Al enterarse Julio de que nació a este matrimonio, les nació una niña, la verdad que no lo aceptaba. Entonces lo que hizo fue mandar llamar a Arturo y le expresó que estaba indignado porque ellos habían concebido una niña, ¿no? Incluso como que le reclamó por qué no pudo tener un hijo varón, ¿no? Hasta ese punto fue su machismo, de que él exigía prácticamente a este matrimonio que tenga un hijo varón. Entonces ahí se viene la parte principal de este cuento, que es donde Julio le ofrece a Arturo pagarle 10.000 soles a cambio de que él tenga un hijo varón. Arturo se quedó poco asustado quizá, pero al final y al cabo su ambición iba mucho más allá que de repente el respeto a la vida de un nuevo ser y el amor también con el que debe concebir un hijo. Le planteó a Eva esta nueva propuesta del patrón y ella estuvo de acuerdo. La idea de este matrimonio era salir de las condiciones en las que estaban, de poder darse una vida de lujos, poder rodearse de nuevas personas y también poder viajar a nuevos ambientes. Estuvieron de acuerdo, se pusieron a buscar ese nuevo ser, ¿no? Y realmente llegó a quedar embarazada Eva. Pero las cosas de la vida no siempre es como uno quiere ni como uno piensa. Eva dio a luz y resultó ser nuevamente una niña, ¿no? Este es un gran cuento que nos trae buenas enseñanzas. Creo que la vida es muy incierta y hay que disfrutar lo que tenemos en la mano, las oportunidades que tenemos ahora, ¿no? Y no desear algo que no es de nosotros, no nos pertenece. Eso es lo que quiero compartir en esta breve historia. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta
no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran de codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido? ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros como una negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes, le presentamos al profesor Antonio Vázquez Rodríguez, que estará participando en nuestro análisis acerca de la obra Viaje alrededor del porvenir. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué aspectos de Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo te impactó más profundamente y por qué? Bien, en primer lugar agradezco por la entrevista a ustedes, estimados estudiantes, y en esta oportunidad responderé a esta primera pregunta. Viaje alrededor del porvenir. Es un cuento de César Vallejo, ¿de acuerdo? Un cuento, no es un cuento amplio, es un cuento corto, ¿de acuerdo? Su lectura no demora mucho, digamos, unas cuantas páginas, donde se aborda una temática interesante. ¿Cuál es esa temática? La temática es que encontramos acá un patrón y un empleado que hace todo lo que le dice el patrón. Es como si él no tuviese libre albedrío, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, por conveniencia, el patrón le dice que tiene que tener un hijo. Y él convence a su esposa. Aunque su esposa no esté de acuerdo, pero igual él convence porque ve que esa es una forma de sobresalir. Una forma de mantener su estatus y es una forma de adquirir poder. O sea, una forma de porvenir, o sea, de un buen venir, de un buen destino, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el patrón se lo dice, porque el patrón lo obliga prácticamente. Entonces, ese es el impacto que he tenido al leer ese cuento, en que cómo César Vallejo muestra esa despersonalización o cómo le quita el libre albedrío a esos personajes para que se sometan, ¿no?, a lo que dice en este caso el patrón. Entonces, el impacto que yo he tenido en la lectura es eso, esa actitud de, digamos, entre comillas, de sobonería, de franelerismo, por ejemplo, en términos coloquiales. Entonces, y eso es el impacto, ¿no? Como una persona no puede pensar por sí misma, sino que tiene que estar supeditada a algo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque cree que le va a ir bien. Claro. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta. ¿Cómo crees que Viaje alrededor del porvenir refleja las preocupaciones y las emociones del personaje? Para responderte a esta pregunta debemos entender algo muy importante. Entonces, frente al cuento, el cuento es una realidad ficticia. No es que sea la realidad como tal. Que el autor haya tomado aspectos de su realidad, de sus vivencias, o inclusive que haya sido testigo de algo, no significa que ese cuento sea verdad, es una ficción. Entonces, como tal, en el desarrollo del personaje, cuando el escritor utiliza técnicas narrativas, va construyendo el personaje. Entonces, esa construcción del personaje a través de la palabra va haciendo con cualidades morales, cualidades físicas, cualidades psicológicas. Entonces, al construir este actor en la realidad, vemos una realidad no contemporánea. Vemos una realidad en la que el Perú se encuentra, por ejemplo, donde hay haciendas, donde hay patrones, donde hay empleados, donde hay sirvientes. Pero también vemos el campo y la ciudad. O sea, vemos un traslado de los personajes del campo hacia la ciudad. Y se piensa que en el campo hay atraso y se piensa que en la ciudad hay porvenir. Por eso es que piensan siempre trasladarse a la ciudad. O sea, como una mentalidad de que van a surgir. Esa es la idea, la mentalidad. Entonces, la construcción de los personajes a nivel psicológico, entonces, es eso, ¿no?
pensar de que en el campo no vas a surgir, sino que vas a surgir en la ciudad. Exacto. Perfecto. Ya para finalizar, una última pregunta. ¿Cree que las preocupaciones sociales y existenciales expresadas por Vallejo siguen siendo pertinentes en la actualidad? Eso es lo interesante de César Vallejo, de su producción literaria. Entonces, César Vallejo al escribir no escribió problemas de un solo tiempo, sino que la temática o los problemas que él relata en sus cuentos o en su poesía trasciende al tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos el poema de los heraldos negros, el dolor, la muerte. Entonces, son temas que no escapamos los seres humanos. El tema, por ejemplo, de la pobreza, el tema de la guerra. España aparta de mí este cáliz, ¿no? Entonces, cómo la gente, mueren los soldados, mueren las personas mayores, y al final los niños son los que van a salir, van a resistir, ¿no? Vemos en las guerras. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, del cuento, César Vallejo, en el mundo de César Vallejo, en la ficción de César Vallejo, vemos personajes que abusan y personajes que son abusados. Personajes que mandan y personajes que obedecen. Vemos el campo y vemos la ciudad. Esa es la temática que él, digamos, que contrapone, ¿no? Entonces, lo que hace en este cuento, vemos, digamos, el empleado supeditado al patrón. Si bien es cierto, ahora ya no hay patrones, no hay haciendas como tales, pero sí vemos gente que está siempre sobándole a la persona mayor, al jefe, ¿no? Siempre le está diciendo cosas, y también vemos un abuso de poder, y el abuso de poder también se manifiesta actualmente en las empresas. Entonces, a veces se condiciona el puesto laboral con un abuso. Ya vemos las noticias, ¿no? Hay abuso de poder, ¿no? Le cortan el sueldo. Entonces, y hay algunos que no renuncian, no dicen nada, por estar ahí, todo lo que le dicen, ya piensan que van a tener un puesto, que van a quedarse, ¿no? Entonces, la realidad de ese cuento se puede extrapolar actualmente. Entonces, esa es la vigencia de la producción literaria de César Vallejo. De acuerdo, profesor Antonio. Eso sería todo. Gracias por su tiempo. Listo, de nada, chicos. Bien, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis sobre el cuento del viaje alrededor del porvenir, y para eso aquí el psicólogo nos va a ayudar. Así que muy buenas noches, si se puede presentar, por favor. Buenas noches, yo soy el psicólogo Julio Navarro, soy docente de esta casa de estudios, de la Escuela de Psicología. Tengo ya casi 13 años como psicólogo clínico, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y docente desde hace 2 años, docente a nivel universitario. Y estoy aquí dispuesto para poder hacer el análisis del cuento de Viaje alrededor del porvenir. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Vamos a empezar entonces a analizar un poco y bueno, a raíz de que ya también se pudo leer más de este cuento, ¿qué opinión tiene usted sobre la actitud de Julio, ¿no? Ya que hemos visto según la lectura que tiene un poco una actitud machista, ¿no? Desde su experiencia, de sus estudios, ¿cómo usted puede analizar esta actitud? Yo pienso que mucho depende también de la conducta de una persona, no puede ser retirada de su contexto, y el hecho de la época en la que ocurre esta historia nos da una señal de lo que esta persona aparentemente veía como algo más valioso. Entonces, sumado a su personalidad, a su manera de ser, o sea, a su propia idiosincrasia, puede haber dado la idea de ser una persona poco flexible, más bien rígida, ¿no? En su manera de pensar, en sus creencias, y que a estas les daba mucho valor. El tema económico, la idea de poder, era algo que lo dominaba, ¿no? Y que lo ejercía a partir del poder que podía demostrar ante sus subordinados. Entonces, personas como él existen en el día de hoy. No quiere decir que este sea un cuento fuera de época y que ahora no existe, y lamentablemente a veces las personas no se dan cuenta de que esto los puede acarrear en un problema. Entonces, básicamente, Julio mi tocayo, no escapa de la realidad, y quizás lleva un poco al sarcasmo en la historia del cuento de César Vallejo,
pero igual es una historia real de algo por el que finalmente las personas a veces dedican su vida, y es el poder, el dinero, ¿no? Entonces Julio no es un personaje ajeno a lo que nosotros podemos observar en la realidad. Ya, gracias, profesor. Y bueno, y la actitud también de Arturo, al poder el desear tener ese beneficio económico, ¿verdad? A cambio de poder tener un hijo varón, ¿no? ¿Cómo usted calificaría también su posición de Arturo? Si pensamos un poco en lo que nos dice la teoría de Abraham Maslow acerca de las necesidades y de las motivaciones, pensaríamos en que él piensa junto a su pareja en que este dinero le puede ayudar a servir a satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Lo básico, lógicamente, él ya lo tiene, porque tiene un puesto, recibe un sueldo, pero él piensa y sueña junto a su esposa en poder lograr más cosas, ¿no? En poder obtener quizás ciertos lujos. Entonces vemos cómo no solamente el hecho de tener asegurado las necesidades más elementales es lo que a veces mueve a una persona hacia sus mayores ambiciones, ¿no? Y en el caso de esta pareja, pues sus ambiciones son netamente superfluas, ¿no? Y quizás a modo irónico, ¿no? A modo irónico, la forma en la que este cuento tiene su desenlace es en el hecho de que por más que intentan obtener ese beneficio, no logran tenerlo, ¿no? Y logran tener una niña. Entonces nos demuestra pues que a veces uno puede asumir una posición, y que el hecho de empeñarse en esa postura no quiere decir que vayamos a tener éxito, ¿no? Y hay que estar preparados para todo, por las circunstancias de la vida. Bien, profesor, agradecerle su apoyo. Y bueno, de repente algo general acerca del cuento que quisiera resumir, ¿no? Un consejo o de repente un análisis para finalizar ya esta entrevista. Claro. Agradecerte por la oportunidad y pensar en que siempre hay un mensaje que a veces se dice que la realidad supera la ficción, ¿no? Pero el leer un poco acerca de una historia, de un cuento, nos hace, y lo más importante creo yo, es reflexionar acerca de lo que nosotros estamos haciendo. Y pienso que pensemos en esa idea de poder, en esa idea de lo económico, a ver qué tanto nos domina, ¿no? Y si eso es lo que queremos nosotros para nuestras vidas, y si queremos terminar persiguiendo un arcoíris, ¿no? Como la idea de encontrar ese final ideal, ese final perfecto, ese sueño que se culmina, y que a veces no necesariamente tiene por qué ser así, porque no disfrutas el proceso, ¿no? Entonces a veces las personas viven así, ¿no? Viven la vida creyendo que no tienen lo necesario para ser felices, mientras que en el día a día la oportunidad se les va a pasar. Así que hay que estar atentos a esas situaciones. Esa sería el mensaje. Sí, muchas gracias. Gracias, profesor. Le agradezco muchísimo por su tiempo y bueno, esto también sea de beneficio para toda la comunidad vallejana. Muchas gracias. Esta es la escena número 1 y podemos visualizar una conversación entre Julio, que es el hacendado, y su esposa, quien le está comentando la gran noticia de que Eva y Arturo ya habían tenido el nacimiento de su bebé y era una niña. Aquí presentamos la escena número 2. Es una escena familiar muy conmovedora donde ambos padres, Arturo y Eva, están pues viendo el rostro de su bebé recién nacida. En esta parte de la escena y a la vez parte central de este cuento, Julio manda a llamar a Arturo para que vaya a conversar con él. Arturo accede a ese llamado y va. Entonces ahí es donde Julio le expresa que él está molesto, ¿no? Que cómo es posible que él no pueda tener un hijo hombre, ¿no? Que haya nacido a la familia una niña. Ahí es donde le ofrece entonces esta cantidad de dinero para que él tenga un nuevo bebé o empiece a trabajar, ¿no? A procrear un nuevo bebé con su esposa, pero tenía una condición y esa condición era que el niño debería o tendría que nacerles varón para que ellos puedan acceder a este monto de dinero, ¿no?
Ni corto ni perezoso, Arturo estaba tan emocionado, tenía tanta ambición de dinero, y así que él aceptó y le llevó esa propuesta a su esposa Eva, ¿no? Quien, como ya hemos visto en el trayecto del video, Eva estuvo de acuerdo porque su interés, o ambos tenían ese interés por el dinero y de poder ascender a un nuevo nivel socioeconómico. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.